¿Alguna vez te has preguntado qué podrían tener en común dos de las tradiciones espirituales más influyentes del mundo? A primera vista, el budismo y el cristianismo parecen estar en extremos opuestos. Uno se enfoca en la iluminación personal a través de la meditación y la autodisciplina, mientras que el otro resalta la fe en un Dios omnipotente y el amor hacia los demás. Sin embargo, ¿y si te dijera que estas dos corrientes espirituales tienen más en común de lo que parece? Quédate conmigo hasta el final, porque exploraremos un fascinante camino de similitudes, diferencias y conexiones inesperadas que podrían cambiar tu forma de ver la espiritualidad para siempre. Además, al final te revelaré una curiosidad que podría demostrar cómo estas dos tradiciones, lejos de ser rivales, han influido mutuamente durante siglos. Hace más de 2500 años, un príncipe indio conocido como Siddhartha Gautama dejó atrás el lujo y la comodidad de su vida para buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre el sufrimiento humano. Después de años de meditación y búsqueda interior, alcanzó la iluminación, convirtiéndose en el Buda. Su enseñanza, el Dharma, se basó en los principios de la impermanencia, el desapego y el camino medio, una ruta equilibrada entre los extremos del hedonismo y la austeridad. Casi 500 años después, en una pequeña aldea de Judea, nació Jesús de Nazaret. Su mensaje de amor incondicional, redención y fe en un Dios personal cambió el curso de la historia. Mientras el budismo se expandía por Asia, el cristianismo crecía en Europa y el Medio Oriente. A pesar de sus diferencias geográficas y culturales, ambos movimientos compartieron una búsqueda común: la trascendencia del sufrimiento humano. El budismo, a menudo descrito como una filosofía de vida más que una religión, no tiene un Dios creador. En su núcleo se encuentra la idea de que el sufrimiento es causado por el apego y la ignorancia, y que la iluminación se alcanza a través de la práctica individual. El cristianismo, por otro lado, se basa en la fe en un Dios amoroso que ofrece salvación a través de la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz. Mientras que los budistas buscan liberar sus mentes del ego, los cristianos buscan una relación íntima con Dios. El budismo enfatiza la autoayuda, mientras que el cristianismo destaca la ayuda divina. Sin embargo, estas diferencias son solo una parte de la historia. Uno de los puntos de convergencia más sorprendentes es la regla de oro, un principio ético compartido por ambas tradiciones. Jesús enseñó: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, mientras que el Buda declaró: considera a los demás como te considerarías a ti mismo. Ambas enseñanzas promueven la compasión, el respeto y el altruismo como pilares fundamentales de la vida espiritual. Además, tanto el cristianismo como el budismo tienen prácticas de introspección que buscan transformar al individuo. La oración cristiana y la meditación budista, aunque diferentes en forma, tienen el objetivo de llevar al practicante a un estado de paz interior y conexión con algo más grande que ellos mismos. Aunque el cristianismo y el budismo se desarrollaron en contextos separados, su encuentro durante la expansión de las rutas comerciales como la Ruta de la Seda permitió un intercambio cultural y espiritual. Algunos estudiosos sugieren que ciertas tradiciones monásticas cristianas, como el ascetismo y la contemplación silenciosa, pudieron haber sido influenciadas por prácticas budistas. Por otro lado, en la era moderna, el diálogo entre líderes espirituales cristianos y budistas ha fortalecido la idea de que estas tradiciones no son necesariamente rivales, sino aliados en la búsqueda de la verdad y la paz mundial. Figuras como el Dalai Lama y Thomas Merton, un monje cristiano, han trabajado juntos para explorar las conexiones entre ambas tradiciones. A lo largo del último siglo, ha habido un creciente interés en construir puentes entre el budismo y el cristianismo. Este diálogo no solo se limita a los líderes religiosos, sino también a practicantes que encuentran inspiración en ambas tradiciones.
Muchas personas han comenzado a identificar áreas donde ambas filosofías se complementan, adoptando elementos de cada una para enriquecer su vida espiritual. Por ejemplo, hay cristianos que integran prácticas de meditación mindfulness inspiradas en el budismo en su rutina diaria de oración, encontrando que la quietud mental les ayuda a profundizar su relación con Dios. Por otro lado, algunos budistas han descubierto un profundo respeto por el mensaje de amor y sacrificio del cristianismo, inspirándose en el ejemplo de Jesús como un maestro de compasión y servicio a los demás. El intercambio entre ambas tradiciones ha llevado a una visión más amplia de la espiritualidad, donde las diferencias ya no son barreras, sino caminos que convergen hacia una meta común: la paz interior y la conexión con el mundo. En el corazón del cristianismo y el budismo yace una enseñanza universal que resuena con todas las personas, independientemente de sus creencias: el poder del amor y la compasión. Para los cristianos, este amor se manifiesta a través del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, un principio que abarca la empatía, la bondad y el servicio desinteresado. En el budismo, la compasión, karuna, es una virtud central que se cultiva mediante prácticas como la meditación de metta o bondad amorosa. Esta práctica invita a desear el bienestar y la felicidad de todos los seres, incluso de aquellos con quienes podríamos tener conflictos. Ambas tradiciones nos enseñan que el amor y la compasión son fuerzas transformadoras que tienen el poder de sanar tanto a nivel personal como colectivo. En un mundo dividido por conflictos y diferencias, estas enseñanzas se erigen como recordatorios de que la humanidad puede unirse a través de valores compartidos. Un ejemplo impactante de cómo estas dos tradiciones pueden influir en la vida de una persona es el testimonio de Richard, un exempresario estadounidense que enfrentó una crisis existencial. Después de perder todo lo que tenía en un colapso financiero, se sintió atrapado en la desesperación. Fue durante este período que comenzó a explorar el budismo y el cristianismo simultáneamente, buscando respuestas a su sufrimiento. Del budismo aprendió la importancia de aceptar la impermanencia y dejar ir el apego al pasado. Del cristianismo descubrió el poder del perdón, tanto hacia sí mismo como hacia quienes creía que le habían fallado. Al combinar estas enseñanzas, Richard no solo encontró consuelo, sino también un propósito renovado. Ahora dedica su vida a ayudar a otras personas en crisis, utilizando una mezcla de prácticas cristianas y budistas para guiarlos hacia la paz interior. El intercambio entre el budismo y el cristianismo no es algo nuevo. Desde los primeros siglos de nuestra era, las rutas comerciales como la famosa Ruta de la Seda no solo facilitaron el intercambio de mercancías, sino también de ideas. Es en este contexto donde algunos historiadores sugieren que hubo un cruce de influencias espirituales. Por ejemplo, ciertas narrativas cristianas primitivas describen a un hombre sabio del Este que predicaba el desapego y la búsqueda de la iluminación, lo que algunos han relacionado con figuras budistas. Asimismo, las tradiciones budistas desarrollaron relatos sobre santos occidentales que parecían reflejar aspectos del mensaje cristiano. En el siglo XVI, cuando los misioneros cristianos como San Francisco Javier llegaron a Asia, encontraron culturas profundamente influenciadas por el budismo. Si bien hubo intentos de convertir a los budistas al cristianismo, también se dio un proceso de aprendizaje mutuo. Los misioneros comenzaron a estudiar textos budistas, mientras que los monjes budistas exploraron las enseñanzas de la Biblia. Este intercambio marcó el inicio de un diálogo que continúa en la actualidad. En el siglo XX, figuras influyentes como el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II dieron grandes pasos hacia la reconciliación y el entendimiento entre ambas tradiciones. En 1994, el Dalai Lama expresó: "El budismo y el cristianismo pueden ser diferentes en su enfoque, pero ambos buscan lo mismo: la paz y la felicidad para la humanidad". Esta declaración marcó un momento clave en el diálogo interreligioso.
Desde entonces, se han organizado encuentros y conferencias para explorar cómo ambas tradiciones pueden colaborar en temas globales como la justicia social, la ética y la preservación del medio ambiente. En muchos casos, las comunidades cristianas y budistas han trabajado juntas para promover la paz en regiones devastadas por conflictos, demostrando que la espiritualidad tiene el poder de unir a las personas más allá de las diferencias culturales y teológicas. La coexistencia del budismo y el cristianismo nos enseña una valiosa lección. No importa cuán diferentes puedan parecer nuestras creencias, siempre hay un terreno común. Ambos caminos nos invitan a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar una conexión más profunda con el mundo que nos rodea. Imagina por un momento cómo sería el mundo si pudiéramos aplicar esta mentalidad de apertura y aprendizaje mutuo en nuestras propias vidas. ¿Qué podríamos lograr si, en lugar de centrarnos en nuestras diferencias, nos enfocáramos en lo que nos une? Ahora te propongo un pequeño desafío. Dedica unos minutos hoy a reflexionar sobre una enseñanza del budismo o el cristianismo que pueda ayudarte a crecer como persona. Quizás es la idea budista de practicar la atención plena, o tal vez el llamado cristiano a amar a tu prójimo. Sea cual sea el camino que elijas, recuerda que el objetivo final es el mismo: vivir con mayor amor, paz y sabiduría. Antes de despedirme, quiero compartirte una curiosidad que conecta estas dos tradiciones de manera simbólica. En el budismo, el loto es un símbolo de pureza y transformación. Crece en aguas turbias, pero su flor permanece intacta y hermosa, representando la capacidad del ser humano para superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. En el cristianismo, la cruz simboliza el sacrificio y la redención. Es un recordatorio del poder del amor para transformar incluso el mayor sufrimiento en esperanza y salvación. Ambos símbolos, aunque diferentes, nos hablan de lo mismo: la capacidad del espíritu humano para trascender la adversidad y florecer. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides compartirlo con tus amigos y seres queridos. Además, suscríbete al canal para explorar más temas como este, donde la espiritualidad, la historia y la cultura se entrelazan para ofrecerte nuevas perspectivas. Recuerda, la verdadera sabiduría no está en aferrarse a un solo camino, sino en estar abierto a aprender de todos los que encuentres en tu viaje. Nos vemos en el próximo video y no olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido. ¡Hasta pronto!